Reconocemos, Señor, que de nuestra necesidad de ti, Señor, que te necesitamos a ti en nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que fuera de ti, Señor, nada somos. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este lugar, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder reunirnos en tu nombre, de poder estar en tu presencia, Señor. Señor, entregamos en tus manos este tiempo de la palabra, Señor, que es tuya, que seas tú hablando, ministrando, Señor, a tu pueblo. Que seas tú, Señor, trayendo esa palabra, Señor, que nos ayude, Señor, al crecimiento, que nos traiga esperanza, ánimo, Señor, que nos traiga, Señor, esa certeza, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, el capítulo 2. En la carta a Tito, capítulo 2, a partir del versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Quiero centrarme en un par de palabras. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada. En la traducción del original, sabemos que bienaventurado significa supremamente bendito, bendecido, feliz, gozoso, y la traducción de esperanza es expectativa. Sería más o menos una expectativa gozosa la que esperamos. Esa redención que recibimos de nuestro Señor y Salvador, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo hemos tenido esa redención. Pero ¿qué significa redención? Vamos a leer lo que dice. Redención viene de la palabra redimir, que significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Cristo, por medio de su sangre, nos dio esa redención porque nos liberó de la condenación eterna. Fuimos limpiados por su sangre y hemos alcanzado la salvación para nuestra alma. Pero esta redención es un proceso que conlleva dos etapas. Esta redención primeramente fue la de redimirnos de nuestros pecados, y Tito nos habla de cómo debemos vivir. Pablo le habla a Tito de cómo tiene que vivir una vez que haya alcanzado esa primera etapa de esa redención, el ser redimido de los pecados. Dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hemos leído varias veces de cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice cómo serán las personas en este tiempo, en los últimos tiempos, de que debemos estar preparados para recibir todo tipo de tratos, de vejaciones, de persecuciones, pero teniendo esa promesa de que Él siempre estará con nosotros. Hemos alcanzado esa redención de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Y estamos esperando, como dice aquí, esa esperanza bienaventurada, esa esperanza de que estamos esperando el regreso de nuestro Señor, estamos esperando que Él regrese
para dar, para el cumplimiento de esta redención, de esa segunda etapa de esa redención. Porque dice Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es muy importante. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. La segunda etapa de la redención es la redención total, la transformación del cuerpo. Primero ha sido la redención de los pecados. Cristo nos limpió de todas nuestras maldades, de nuestros pecados, nos limpió, nos justificó y nos dio la oportunidad de presentarnos, de estar siempre en la presencia de Dios. Y la segunda etapa es la redención de nuestros cuerpos. Porque con este cuerpo no podemos vivir una eternidad, porque vivimos en un cuerpo mortal, en un cuerpo que tiene una fecha de caducidad. Este cuerpo va a llegar un momento en que va a morir, vamos a morir. Entonces, con este cuerpo no podemos ir a una eternidad. Y entonces, la segunda etapa de la redención es la redención del cuerpo en sí. Como dice San Pablo, primero resucitarán los muertos ya en un cuerpo glorificado. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y seremos transformados. Y tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo con la que podemos nosotros llegar a vivir una eternidad en la presencia de Dios. Entonces, la redención es un proceso de dos etapas. Primeramente, la limpieza, la redención de nuestros pecados, y después la redención del cuerpo en sí. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Yo con este cuerpo no podré vivir una eternidad de la presencia de Dios. Este cuerpo tiene que ser redimido tal como es. Un cuerpo pecaminoso aún, a un cuerpo glorificado, dice, como la de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó de los muertos. Y a partir de allí empezaremos a vivir en su presencia. Viviremos y estaremos siempre con el Señor. Este proceso de redención, quiero que vengas conmigo a Lucas 28. Lucas 28, 21. 24, 28. Puse 24, 24, 21. 24, 21. Aquí el Señor ya está hablando de la gran tribulación. Dice la palabra: cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí volvemos a encontrar la palabra redención. La redención también es un proceso de dos etapas, que va a suceder en dos etapas. Cuando buscamos la traducción del original de la palabra redención aquí, encontramos que el significado del griego es rescate
en su totalidad. Yo quiero que te quedes con esta traducción. Rescate en su totalidad. La primera etapa de la redención, en la que el Señor en algunos terminará antes su obra de redención y en algunos será en una segunda etapa, estamos hablando que cuando la iglesia sea levantada, es la primera etapa de la redención en el que el Señor llevará a su iglesia y allí toda la iglesia será redimida, tanto de los pecados y en la redención del cuerpo que será transformado. Pero cuando Jesús habla en Lucas, cuando dice, esto se refiere al pueblo de Israel y a los que hayan quedado de la iglesia de Jesucristo. El tiempo de la tribulación es la semana 70 de Daniel, de la profecía de Daniel, en la que el Señor usará ese tiempo para tratar con su pueblo, para que el pueblo de Israel pueda alcanzar salvación, pero también tendrá misericordia de la iglesia, de los que se hayan quedado, de los que no hayan sido arrebatados. El Señor tendrá misericordia de esas personas, y por eso dice Jesús, cuando sucedan todas estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, dice, vuestra redención, el rescate de todos, es la segunda etapa de la redención para con sus hijos. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús cuándo sería el tiempo del fin, los discípulos, la idea que tenían los discípulos era la de predeterminar los tiempos, la de poder saber cuándo sucederían todas estas cosas. Pero Jesús les dijo, el día, Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los discípulos deseaban fijar un tiempo, deseaban ellos tener un tiempo exacto de cuándo sucederían todas estas cosas. Pero el énfasis de Jesús no se basaba en fijar un tiempo predeterminado, sino Jesús tenía un énfasis que se basaba en la fidelidad, en la vigilancia, en la mayordomía y la esperanza. Jesús se basaba en eso y no determinar un tiempo, no saber cuándo sucederán todas estas cosas, sino en la vigilancia, en estar preparados, en estar atentos a las profecías, en estar atentos en todo lo que está sucediendo, en todo lo que está aconteciendo. Jesús se basaba en eso porque Jesús dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pues eso se basa en la esperanza, en la fe, no tratando de deducir el tiempo ni de cuándo será, sino simplemente esperar. Sabemos que hay muchas teorías de que dicen que la iglesia no va a pasar la tribulación, de que va a ser arrebatada. Otras dicen que el arrebatamiento será al final de la tribulación. Otros dicen que al medio de la tribulación, y otros dicen que al comienzo, pero son hipótesis, son cuestiones que se pueden, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con otro, pero eso no debe ser un motivo de discordancia, de pelea, porque el mismo Jesús dice, pero el día y la hora nadie sabe. Entonces, ¿por qué yo voy a discutir con alguien que piensa diferente a mí? Eso no puede ser de esa manera, sino el énfasis de Jesús no se basa en que la iglesia va a pasar la tribulación o no va a pasar, sino el énfasis de Jesús se basa en la fidelidad.
en permanecer fiel, en la vigilancia, mirando yo los tiempos, sin dejar de mirar todo lo que acontece en los tiempos actuales, porque son señales que me indican de que el tiempo del fin está cerca. La vigilancia, el vigilar, estar atento. Jesús decía constantemente a sus discípulos, velad y orad. Pues esa es nuestra obligación de cada uno, que velemos y que oremos en todo tiempo. Yo no tengo que preocuparme si la iglesia va a pasar la tribulación o no va a pasar la tribulación. Si pasamos antes, si no pasamos, gloria a Dios. Pero yo tengo que ser una persona que permanece en la fidelidad de Dios, que permanece en la gracia. Jesús le dijo a los Gálatas, habéis caído de la gracia. ¿Quién os engañó? Pues nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, tenemos su palabra. ¿Cómo podemos caer si nosotros permanecemos fiel y velamos y oramos constantemente? Si yo soy una persona que escudriña la palabra, que soy fiel, que vivo conforme a la palabra, entonces nadie me puede engañar a mí. Dice la palabra que el enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. ¿Qué significa eso? Que el enemigo quiere destruir mi relación con Dios. Que usará la misma palabra para tratar de destruir mi relación con Dios, para tratar de destruirme a mí, mi casa, mis amigos, para tratar de destruir todo. Pero cuando somos fieles, el Señor nos da esa revelación de comprender los tiempos, de entender las profecías. Segunda de Timoteo 3, 14. Dice la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda mi fe, toda mi esperanza tiene que estar basada en las Escrituras. Dice, te pueden hacer sabio. Allí, en esa palabra, en esa escritura, yo encuentro la sabiduría de Dios. Y cuando tú buscas esa sabiduría, el Señor te lo da. Esa inteligencia, esa revelación. Esa debe ser mi forma de actuar en estos tiempos finales en las que las cosas no van a ser fáciles para ninguno. Porque aunque hayamos tenido la redención de nuestros pecados, seguimos viviendo en el mundo, seguimos formando parte del mundo y seremos tentados y seremos atribulados y pasaremos situaciones difíciles, pero yo tengo que ser fiel hasta la muerte. Es que no hay otra. No tenemos de otra. El Señor nos redimió de nuestros pecados, pero si yo no permanezco fiel, la redención no va a llegar a su totalidad en mi vida.
No va a llegar a su totalidad. Yo tengo que tener ese don de la, digámosle que es un don, el don de estar atento a todos los acontecimientos, de todo lo que está sucediendo, de ver todo lo que pasa en la actualidad, toda la muerte, las guerras, las enfermedades, y llevarlo a la palabra de Dios. Allí hay sabiduría. Y necesitamos cada día más aferrarnos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que fue el que nos redimió de nuestros pecados. Es la única forma que tiene el ser humano de llegar a Dios, de llegar a la salvación, de pasar una eternidad en la presencia de Dios. Y hay muchas personas que no saben, no conocen. ¿Por qué? Porque sus vidas se basan en ritos y tradiciones. Entonces, eso es una obligación que tenemos nosotros. Jesús dice que nosotros somos luminares del mundo. Nosotros resplandecemos la luz de Cristo. Entonces, hemos alcanzado la salvación. Pero debemos anhelar también, como Cristo anheló esa salvación para todo el mundo, que no nos limitemos a alcanzar nosotros la salvación, sino que busquemos que la salvación llegue a otras personas. Ese es el anhelo de nuestro Dios, que vivamos para ese servicio, el servir a los demás, el predicar el Evangelio, el llevar el Evangelio a todas las personas para que otras personas puedan conocer la verdad y puedan saber que Cristo es la única esperanza, que fuera de Cristo no hay ninguna posibilidad de alcanzar salvación, que fuera de Cristo no hay forma de llegar al Padre, porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y Jesús dijo, nadie llegará al Padre si no es por mí. Y es a ese Cristo que nos redimió de nuestros pecados, al que tenemos que predicar, al que debemos presentar al mundo, al que debemos llevar a las personas. Él es la única esperanza. Y Él es el que nos dio a nosotros la esperanza bienaventurada, esperando que llegue ese día en que podamos ser redimidos completamente y que podamos pasar toda la eternidad con Él. Pero hay unas condiciones que debemos cumplir para alcanzar esa redención total. La fidelidad a Dios, la fidelidad a su palabra, el velar y orar en todo tiempo, en no descuidar nuestra relación con Dios, son condiciones que debemos cumplir para alcanzar esa redención total de nuestras vidas, de nuestros cuerpos. Son condiciones que yo estoy obligado a cumplir. Yo no puedo decir que soy fiel a Dios, a mi Salvador, a mi Jesucristo, cuando estoy viviendo con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, haciendo cosas que no agradan a Dios. Eso no es fidelidad. Eso no es fidelidad, y mientras yo viva esa vida, el libro del Apocalipsis me enseña que Dios vomitará a los tibios. Cuando hay una tibieza en nuestras vidas, no vamos a entrar en el reino de los cielos. No somos parte del reino de los cielos cuando somos tibios. Jesús dice en Apocalipsis: ojalá fuese frío o caliente. Porque si estás caliente es porque estás con el fuego del Espíritu Santo. El fuego de Dios está dentro de ti. Pero si estás frío, estás en el mundo, estás condenado. Pero hay una esperanza de que el Señor tenga misericordia de ti en algún momento.
Si estás frío, hay esperanza de que Dios alguna vez te saque de ese lugar. Pero si eres tibio, estás aquí o estás allí, tú no te decides en dónde estar, entonces Dios allí no puede hacer nada. Yo tengo que ser, esa fidelidad que Dios tiene conmigo tiene que ser recíproca. En mi forma de vivir, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de hacer las cosas. El amor que yo demuestro a las personas. El ser cuidadoso en mi forma de vivir. El Señor también nos llama a nosotros a hacer la mayordomía, el ser buenos administradores de todo lo que Él nos da, porque todo lo que recibimos viene de Él para nosotros, pertenece al reino de los cielos, ya sean bienes, ya sean hijos, ya sea dinero, todo lo que tú quieras, pues lo puedes meter allí. Yo tengo que ser un buen administrador de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a ser diligente en mi forma de vivir, en mi forma de hacer las cosas. Yo tengo que aprender. ¿Y cómo yo aprendo eso? Pues yendo a las Escrituras. Nos dice aquí, dice Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio de sabiduría, inteligente. Eso yo lo consigo solamente en las Escrituras. Yo puedo llenarme de conocimiento, puedo ir a la universidad, sacarme 1 o 2 doctorados, 2 carreras, pero eso a mí no me hace sabio. Eso me da conocimiento, pero no me da la sabiduría. Tú te sacas una carrera, te da inteligencia, conocimiento para ciertas áreas de la vida. Pero cuando yo voy a la palabra, eso me da sabiduría en todas las áreas de mi vida. El Señor me enseña conocimiento, el Señor me enseña sabiduría. Y cuando tú eres redimido por Dios, dice Jeremías 32:40, dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Dice, mi temor. Todos sabemos aquí, ¿no?, lo que significa el temor de Dios. El miedo ese de hacer lo malo, de pecar, de pensar que siempre Dios está mirando y cuando viene la tentación de rechazar ese pecado que me están ofreciendo. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Por qué? Dice, para que no se aparten de mí. Jesús dijo, ninguno de los que me diste perdí. A nadie he perdido. Todos los que me diste, los he guardado. Eso es algo muy importante, una condición muy importante también para llegar a la redención total. El temor de Dios. Estamos llamados a obras grandes y maravillosas. Dice Pablo a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Fíjate lo que dice, enteramente preparado. ¿Entiendes lo que significa esta palabra? Preparado, porque Dios te prepara. Dios prepara tu corazón, Dios prepara tu mente para toda buena obra. Y cuando tú haces una buena obra, eso no sale de ti como hombre, sino sale de esa preparación que Dios te dio, sale del corazón de Dios. Esa buena obra que tú hiciste. Y para eso estamos llamados, para toda buena obra, para alcanzar sabiduría,
para alcanzar esa redención total. Jesús dijo, yo haré de ti pescador de hombres. Y Dios te prepara para eso. Eso es una buena obra grandiosa y Dios te llama a eso, a ser un pescador de hombres, pescador de almas. Tú y yo hemos alcanzado la salvación, pero todavía hay personas, almas que necesitan alcanzar también esa gracia. Y para eso hemos sido preparados tú y yo por Dios, para hacer esa buena obra de alcanzar a muchas personas a la salvación, al conocimiento de la verdad. Estamos llamados para buenas obras, no solamente eso, sino para otras obras que son grandiosas también, que son maravillosas delante de Dios, pero todas esas obras vienen directamente del corazón de Dios y tú eres ese punto, ese instrumento que Dios utiliza para llegar a esa buena obra. Todo viene de Dios. Nuestra salvación, nuestra alma, todo se lo debemos a Él. Y qué mejor respuesta a Dios por todo lo que nos das, con la misma fidelidad que Él nos trata, que Él nos ama, de devolverle esa misma fidelidad a Él. De decirle, cuando el Señor te habla, decir, Señor, heme aquí estoy. Que sea tu voluntad, Señor. Yo sé que los tiempos son difíciles, que hay muchos afanes, que hay que trabajar para subsistir, que el mundo nos ofrecerá muchas cosas, pero en medio de todo eso, esa fidelidad que tú le demuestres a Dios, eso agrada a Dios. Eso saca una sonrisa de Dios de que tú le seas fiel cuando el mundo te está ofreciendo esto, el mundo te está ofreciendo aquello y tú permaneces fiel. Eso es una bendición de Dios para ti. ¿Qué podemos decir de nuestro Dios? Lo grande y lo maravilloso que es con nosotros, que hemos alcanzado el conocimiento de la verdad, que hemos alcanzado la redención de nuestros pecados y muy pronto la redención total de nuestros cuerpos para que podamos vivir eternamente con Él, para reinar con Él por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te adoramos a ti, Señor. Señor, tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida, lo mejor que tenemos, Señor, en nuestras vidas. Y te pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, a darte también esa fidelidad que tú nos das, que nos guarda, Señor, de apartarnos, Señor, de tus caminos, de tus propósitos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir en integridad, en obediencia, Señor, fieles a tu palabra, a las Escrituras, Señor, que tú nos dejaste, Señor, y que es nuestro manual, Señor, de vida, que nos enseña, Señor, a vivir en obediencia, en integridad, que nos enseña a alcanzar, Señor, eso a lo cual tú nos has preparado a cada uno de nosotros, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que tu presencia acompañe a cada uno, Señor, en toda actividad, en toda situación, en toda circunstancia, que tú vayas por delante de cada uno, Señor. Que seas tú, Señor, en nuestros corazones y que seas tú resplandeciendo en nosotros, Señor. Que las personas del mundo te vean a ti en nosotros, Señor, en nuestro rostro, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, Señor. Que seas tú todo, en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.